Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro canal. No te olvides de hacer un clic para suscribirte, donde está la campanita, y si te gustó, haznos un like. Hoy día tenemos un invitado súper entretenido, especial. Creo que es un tema que mucha gente no ha escuchado, la gran mayoría. La verdad es que personalmente a mí me encantó conversar con Alejandro sobre esto, y Alejandro Rogers es nuestro invitado especial hoy día. Es ingeniero comercial, tiene una especialidad en finanzas en el Massachusetts Institute of Technology. Tiene aproximadamente 14 años de experiencia en la industria financiera, 10 años de experiencia en incumplimiento regulatorio y actualmente es profesor de ética y gobiernos corporativos. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Juan Ignacio, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar. Vamos al grano para que la gente no se nos aburra. El tema está entretenido. ¿Qué es lo que es responsabilidad social empresarial? La RSE o la responsabilidad social empresarial significa muchas cosas, pero se ha presentado como una solución se propone como una solución a los problemas a los escándalos corporativos, a los problemas de ética, de corrupción, de cohecho, de colusión. O sea, hay un problema de eso, la solución es la RSE, está muy de la mano con la sustentabilidad. La sustentabilidad es una de las patitas de la RSE o responsabilidad social empresarial. Yo diría que esto partió, fue una iniciativa onusiana de Naciones Unidas y con el Compacto Global, con la idea de impulsar, o sea, todas estas iniciativas de la ONU son, ¿no es cierto?, una lista de viejito pascuero con un montón de objetivos que todos suenan bien, ¿no? Reducir la pobreza, reducir la contaminación, agua limpia, igualdad de género, etcétera, y que se ha ido imponiendo a través de acuerdos no vinculantes. La mayoría de los casos han sido acuerdos no vinculantes entre las empresas y alguna rama de Naciones Unidas. Y estos acuerdos también se han ido imponiendo a través de acuerdos con gobiernos, acuerdos de buenas prácticas. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de Chile, en diciembre del 2019, firmó un acuerdo para las finanzas verdes. Habían varios organismos de las Naciones Unidas y por supuesto que invitó a los reguladores, está el superintendente de AFP, está el superintendente de la Comisión del Mercado Financiero, presidente del Banco Central, y están todos los gerentes de la AFP para impulsar, digamos, estas iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de los gobiernos corporativos, es decir, a través de los directorios, ¿no es cierto? Las AFP, por ejemplo, participan en muchos de estos directorios, de los directorios de las principales empresas en Chile y en América Latina. Impulsar estas iniciativas de sustentabilidad, responsabilidad social empresarial. Eso yo diría que resume lo que es la responsabilidad social empresarial. Y podemos hablar, digamos, de los riesgos. Mi preocupación es que parte esto como una iniciativa muy noble, agua limpia, aire limpio, eliminemos la pobreza, eliminemos el hambre, etcétera, pero se empiezan a meter temas de agenda con la cual no necesariamente estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, temas de ideología de género, para dar un ejemplo solamente, ¿ya? Temas de salud reproductiva. Toda la agenda, digamos, de Naciones Unidas se está tratando de meter a través de la responsabilidad social empresarial. A grandes rasgos de lo que se trata esto. ¿Hay algo relacionado con la economía amarilla? Sí, qué bueno que lo menciona Juan Ignacio. Claro, porque lo que pasó con la responsabilidad social empresarial es que destapó una caja de Pandora. Porque lo que promueve la responsabilidad social empresarial es el activismo del consumidor, el activismo económico, ¿ya? Y lo promueve en el sentido de la agenda de la RC, que es, bueno, los consumidores deberían de optar por productos que sean sustentables en sus decisiones de compra, en sus decisiones de proveedores, a nivel de empresa. Las mismas empresas tienen que intentar relacionarse con proveedores y clientes y
todo un grupo todo un entorno que sea sustentable, ¿no? Okay. Entonces, con eso abrieron la puerta al activismo político, digamos, o ideológico o valórico en la economía. Pero lo que está pasando es que ese activismo ideológico, llamémoslo así, no se está limitando solamente a la sustentabilidad o al cambio climático. Lo que está pasando es que se está expandiendo a otras áreas. Por ejemplo, el COVID. Bueno, todavía, yo creo que eso todavía no, pero para darte, la economía amarilla partió en Hong Kong. El movimiento, claro, el movimiento pro democracia en Hong Kong tiene el color amarillo, y la idea detrás de la economía amarilla era que se compraran solamente negocios pro democracia, contrataran personas que fueran pro democracia, que usaran proveedores que fueran pro democracia, etc. Y en Hong Kong hay aplicaciones donde tú puedes ver qué negocios son amarillos y cuáles son rojos o azules del gobierno de Beijing, ¿ya? Ese es un ejemplo. Lo que está pasando es que eso se está expandiendo a otras áreas del pensamiento ideológico y político. Por ejemplo, en temas de ideología de género. O sea, el año pasado, Gillette sacó una publicidad en contra de la masculinidad tóxica y a favor y mostrando una nueva masculinidad. Ya lo pueden buscar en YouTube, pero mostraba una niñita que estaba haciendo una transición hacia ser hombre, y estaba con sus dos papás afeitándose. Era la primera vez que se afeitaba, ¿ya? Entonces era claramente una publicidad, digamos, promoviendo la ideología de género. Tuvo un impacto muy negativo en los grupos más conservadores, que también se afeitan, ¿no es cierto? Y Gillette publicó unas pérdidas el año pasado de no sé qué cantidad de plata, por ahí lo debo tener, pero muy grande. Lo mismo pasó con el caso de Netflix. El año pasado, a principios del año pasado, Netflix esperaba ganar en Estados Unidos 400.000 suscriptores nuevos, solamente para Estados Unidos. Y resulta que a mediados del primer trimestre, Netflix propone, el gerente general de Netflix dice que no va a seguir filmando en el estado de Georgia. Porque el estado de Georgia había pasado unas leyes pro vida, en contra del aborto. O sea, la campaña de los grupos pro vida en Estados Unidos fue gigantesca. Y después del primer trimestre, Netflix, en vez de publicar un aumento de 400.000 suscriptores en Estados Unidos, publicó una caída de 100.000 suscriptores americanos. Esa fue la primera caída de suscripción de Netflix en los 11 años de existencia. Y así podemos ver muchos ejemplos. O sea, en Chile nos encontramos con también, particularmente después del 18 de octubre, un activismo por parte de los consumidores y un activismo también por parte de las empresas. El ejemplo de Juan Sutil, ¿no es cierto?, de Empresa Sutil, que retiró sus auspicios de CNN y Televisión porque andaban haciendo, ¿no es cierto?, propaganda para los manifestantes de forma poco objetiva, ¿ya? Y fue muy claro Juan Sutil al respecto. Dijo que no estaban cumpliendo con su labor periodística. Incluso Falabella, por ejemplo, ¿te acuerdas que apareció una publicidad de unos niñitos con el ojo tapado? Me acuerdo. Eso también fue un escándalo en las redes sociales. Falabella tuvo que retirar su publicidad. Cuadernos Colón, que tenía una portada de unos grafiteros. No tenía, o sea, esto no tenía nada que ver con, yo creo que no era la intención hacer una relación con las manifestaciones, porque estos cuadernos estaban de antes, pero digamos, el momento fue mal elegido, ¿no es cierto? Y tuvo que retirar los cuadernos de ahí. ¿Qué sentido tiene este activismo? Porque, por ejemplo, el año pasado se lanzó la película Toy Story 4. Uh-huh. En la película Toy Story 4 hay un monito que se llama Forky, que no es ni cuchara ni tenedor. Uh-huh.
Y él tenía todo un problema de no saber quién era realmente porque tenía un problema de identidad. Si tú miras el monito, que tú lo puedes comprar en el comercio, tiene el logo LGTB en la base. Pero esa misma película, además aparece un monito, otro dibujo animado, que es un unicornio. Ujú. Y este unicornio está indeciso entre dos novios o novias que puede tener a su lado. Y resulta que el unicornio, en el mundo de los LGTB y en el mundo sexual, tiene que ver con tríos sexuales. Asimismo, en esa película aparece que la hermanita chica de Andy va al colegio. Y en el colegio, bueno, aparece una escena normal en que los papás van dejando a los niños y cuando dejan los niños se encuentra con que la niñita de al lado, su compañerita de clase, la vienen a dejar dos mamás lesbianas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando en la misma película Toy Story se lanzó al mercado el día en que se cerró el estudio Disney en Francia para hacer el día gay. Mm. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No? Uno no entiende la cosa de Netflix con Starbucks, con Cuaderno Colón, con Falabella. ¿Qué hay detrás? Eh, ¿Por qué? a ver, o sea, estas son distintas manifestaciones de lo que ya se conoce como el marxismo cultural. Eh, hay harto material, los televidentes pueden buscarlo, pero bueno, Agustín Laje tiene un libro muy bueno al respecto, sobre el marxismo cultural. Eh, y, y claro, o sea, y parte del plan de Karl Marx era destruir la familia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el marxismo partió con la guerra, la lucha de clases para destruir el sistema económico. No lo logró. Entonces, la nueva, digamos, la bandera de lucha o, digamos, el nuevo marco ideológico de esta lucha es el marxismo cultural y para eso tienes que destruir la familia. Y entonces, ¿cómo se conecta eso con lo que tú estabas comentando, ¿no es cierto? La película Toy Story y los ejemplos que hemos visto, bueno, eh, la, a nivel de organismos internacionales, particularmente Naciones Unidas, ellos tienen una agenda claramente progresista en el sentido del marxismo cultural, o sea, es pro aborto, ¿no es cierto? Es pro derechos LGTB. O sea, yo no tengo nada contra eso, ¿no es cierto? O sea, cada uno haga lo que quiera en su casa, pero es muy distinto cuando te lo empiezan a imponer en la educación. ¿Ya? Y eso ya entra en conflicto con el derecho de cada uno, de cada papá, de educar a sus hijos como quiere. Y claro, las Naciones Unidas no puede imponer esto solamente a través de los gobiernos y de las leyes, se demoraría mucho. O sea, imagínate, bueno, en Chile no se demora tanto, en Chile ya aprueban un montón de leyes que son a favor de la ideología de género. Pero parte del esfuerzo de imponer esta agenda pasa también por las empresas. Y ahí es donde entra la RCE desde el punto de vista del compacto global. Porque uno de los objetivos del compacto global es justamente la promoción de la igualdad de género, pero no la promoción de la igualdad de género como lo entendemos nosotros, que es bueno, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y igualdad ante la ley. No. O sea, lo que ellos entienden por igualdad de género es básicamente educación de los niños en los colegios, endoctrinamiento de los niños en los colegios, etcétera. Entonces, esta agenda se está imponiendo no solamente a través de los gobiernos, sino que a través de las empresas. Y la punta de lanza en la empresa es la responsabilidad social empresarial, o la sustentabilidad, como lo llaman. En este mundo del COVID, ¿de qué forma impacta el virus a las empresas? ¿Hay alguna relación entre cómo están recibiendo las empresas esta responsabilidad para hacer frente al virus? Mm. Claro, lo que pasa es que lo primero es que el consumidor, la economía, se está politizando más. Entonces tenemos eso por un lado. Y ahora tenemos esta pandemia del COVID, que inicialmente asustó a todo el mundo y generó un apoyo a las cuarentenas, etc.
Pero hoy día lo que ha pasado es que se ha politizado muchísimo. Entonces, el COVID es hoy día también un tema político. Y no solamente porque hay un grupo que está criticando a los que están en el gobierno y su manejo, se aprovecha en ese sentido, sino que esta pandemia lo que ha hecho es acotar y reducir, vulnerar casi, yo diría hasta vulnerar los derechos fundamentales de libertad, libertad de servicio religioso, de manifestación, Desplazamiento. ¿no es cierto? El hecho de que la gente no pueda emprender, no pueda abrir sus negocios porque tiene que quedarse en la casa. Y hoy día estamos viendo que hay leyes cada vez más estrictas. O sea, por un lado, el otro día el Ministerio de Salud quería usar los celulares para ver quiénes están cumpliendo o no cumpliendo la cuarentena. Y hace un par de días, Juan Antonio Coloma, hijo, el diputado, no el senador Juan Antonio Coloma, padre, propuso un proyecto de ley donde básicamente una ley mordaza se censurara y se castigara a cualquiera que hablara contra la versión oficial del gobierno respecto al coronavirus. Entonces, y tienes anuncios oye, denuncia a tu vecino. Se pasó hace poco, la semana pasada se pasó una modificación a la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal de las empresas, está muy relacionada con la responsabilidad social empresarial. Y esa modificación ahora va a castigar penalmente a las empresas y a sus ejecutivos y directores por actos que vulneren, ¿no es cierto?, los protocolos de control sanitario. O sea, es insólito porque, o sea, primero, ¿cuál es la realidad de esta pandemia? O sea, hay muchos datos que muestran que la tasa de mortalidad para personas menores de 50 años no es más que una influenza. Esa es una. Pero imagínate el lío, o sea, el campo minado en que se están metiendo las empresas con esta ley. O sea, por un lado, tienen que cumplir con un protocolo sanitario, pero estos protocolos sanitarios van a terminar entrando en conflicto con la privacidad de los trabajadores. O sea, imagina, tú vas a tu empresa y te dicen, señor, yo necesito saber con quién anduvo, dónde anduvo, cuándo anduvo, y además que para trabajar acá usted tiene que instalar esta aplicación en su celular porque por razones sanitarias, necesitamos saber dónde anduvo usted. O sea, ¿qué hace la empresa? Por un lado tiene que respetar la privacidad de los trabajadores porque hay un derecho a eso, y por otro lado tiene que respetar un protocolo sanitario. O sea, al final lo que está pasando, las empresas, en las economías que están abriendo, en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas están tan asustadas con este tema y hay tanta incertidumbre que no están mandando a sus trabajadores a trabajar. Entonces, yo creo que hay que estar consciente que aquí se está yendo muy lejos en la vulneración de los derechos fundamentales de las personas con este control sanitario. No es posible que, por ejemplo, se suspendan las misas o se suspendan los servicios religiosos, pero estén abiertas las botillerías, los sushi, las pizzerías, las tabaquerías. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la situación actual? Porque yo entiendo que tú dices, bueno, el virus existe, pero existe una sola reacción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué viene ahora? Es que se van a combinar dos pandemias al final. Primero la de octubre, más la del COVID, entonces se viene muy, muy difícil. Y las proyecciones económicas que hemos visto son todas, que muestran una crisis histórica, de las más grandes en la historia de Rusia. Pero ese es el problema, ¿no es cierto? Porque se está asumiendo que la solución a esto la tiene el Estado. Y se está delegando en el Estado todos los poderes para que resuelva esto. Y no estamos olvidando que el emprendimiento es es la mejor herramienta para solucionar sus problemas. Las personas pueden resolver sus problemas solas.
si les da la libertad de hacerlo. Suecia hizo eso. En Suecia habían cuarentenas voluntarias y tiene una tasa de mortalidad que no es mucho más grande que la de otros países de Europa, ¿no es cierto? Entonces la gente, cuando tú les das el espacio, la libertad, encuentra las soluciones. Pero en Chile particularmente lo que hemos visto es que entregamos esperamos que el Estado nos solucione todos los problemas. Alejandro, tú estás muy cerca de las empresas. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el grito de auxilio que te piden? ¿Qué quieren hacer? Yo creo que tiene que haber, sí, cuando se abra esto, ya porque eventualmente vamos a volver a la normalidad, a la nueva normalidad, ¿no es cierto? Yo creo que lo que se busca es claridad en la regulación, ¿ya? O sea, que hayan no sé, directivas que sean claras y consistentes. Y que no expongan a las empresas a este tipo de conflictos entre privacidad y derechos fundamentales de los trabajadores y cumplir con una ley de responsabilidad penal que llega a ser absurdo. Es que es increíble, Juan Ignacio, porque se demoraron creo que un mes en pasar una ley de responsabilidad penal por este tema de protocolos sanitarios, pero se demoraron años en pasar leyes de responsabilidad penal para la colusión, para la corrupción, el cohecho. Olvídate. O sea, es que claro, cuando se trata de controlar al más chico, a la pyme o a la persona común y corriente, son muy rápidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cuando se trata de pasar leyes que, ¿no es cierto?, que penalicen el crimen de cuello y corbata de verdad, oye, olvídate, pueden pasar años. Alejandro, yo sé que tu universidad hace un trabajo muy duro en buscar por qué y en un montón de estudios. ¿Tiene usted algún análisis sobre el sentimiento ciudadano? ¿Hay algún indicador que ustedes hayan visto detrás de todo lo que está pasando con el COVID? Porque pareciera que la gente está como acumulando presión, ¿o es una sensación mía? Sí, yo no he visto estudios de universidades. Sí salió hace 2 días un estudio de Conecta Labs, que fue esta empresa que dio a conocer la intervención extranjera, que publicó el estudio sobre intervención extranjera en Chile durante las manifestaciones, la violencia. Y ellos tienen un gráfico bien interesante porque muestran que ellos tienen una forma de medir el sentimiento de la ciudadanía a través de las redes sociales. Por ejemplo, uno cuando escribe un tweet enojado usa palabras enojado, y cuando escribe un tweet de apoyo usa palabras de apoyo. Bueno, con eso ellos sacan una estadística de sentimiento, y es interesante el gráfico porque se ve que al principio de la pandemia y hasta mayo aproximadamente se ve que el sentimiento es o positivo o estable o neutro. Okay. Y después de mayo, lo que se ve es un sentimiento muy volátil, o sea que es o positivo o muy negativo, y o sea, algo pasó ahí. Y entiendo que la forma de interpretar eso es que el tema del COVID se está politizando cada vez más. Y ahí está el problema para la empresa porque la empresa se puede ver metida en esta encrucijada política al ser percibida como apoyadora, como que está apoyando la implementación de un programa que al final produce anticuerpos en una parte de la población, ¿no es cierto? Y ahí volvemos a lo de la economía amarilla, porque o sea, si la empresa es percibida como que está apoyando a un sector del gobierno o a un sector político, eso al final termina generando consecuencias negativas desde el punto de vista del consumo, de las ventas, etc. O sea, ojo que este sentimiento negativo no estoy diciendo que venga de la izquierda o sea, puede ser, o sea, yo lo que he visto por lo menos es que es bastante transversal. O sea, hay un grupo que está a favor de las cuarentenas y hay un grupo que está, digamos, ya muy preocupado por la vulneración de nuestros derechos fundamentales. Alejandro, ¿volver a la normalidad o volver a la nueva normalidad?
¿Cuál sería tu pensamiento al respecto? Ojalá que volvamos a la normalidad, ¿no? Y que aprendamos y saquemos buenas cosas, buenas lecciones de lo que está pasando. Por ejemplo, el uso de las tecnologías para la educación a distancia, para las reuniones a distancia. Ojalá que esto nos permita dar un paso hacia una sociedad menos, ¿no es cierto?, que no tenga que pasar 3 horas al día arriba del Transantiago, ¿no es cierto?, que permita que las personas puedan pasar más tiempo con sus familias. O sea, la normalidad, pero mejorada. Lo que me preocupa es que esta suspensión de los derechos fundamentales se mantenga y pasemos y se aproveche esto para transformar, para quitarnos definitivamente nuestros derechos a nuestras libertades individuales. Apenas empezaron las cuarentenas, salieron algunos políticos, líderes de opinión, hablando en contra de estas cuarentenas y lo que significaba desde el punto de vista de las libertades fundamentales. Entonces, o sea, tiendo a ser un poco más optimista respecto a Estados Unidos justamente por eso, ¿no? Bien, qué bueno. Alejandro, súper entretenido, ¿no? ¿No te gustaría cerrar con algún mensaje, algo que se nos haya quedado en el tintero en la conversación? Bueno, da para mucho este tema. Yo creo que agradecerte la posibilidad de participar en este canal. Felicitaciones por la iniciativa, Juan Ignacio. Invitar a nuestros televidentes a que se suscriban, le den like y participen. Ojalá. Y ojalá poder participar otro día de nuevo. La verdad es que tienes tema que daría como para hacer una temporada completa, así que gracias a ti. Excelente. Muchas gracias, Juan Ignacio. Súper bien, que esté muy bien. Gracias por todo. Chao.